Hablamos de mobbing y por eso ya tenemos aquí en el estudio a Silvana Yaquero, que ya estuvimos hablando de bullying y ahora nos había quedado pendiente de este tema. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablemos en un principio de la definición, como hicimos la otra vez con bullying, también para encontrar esas diferencias con acoso sexual, acoso laboral. ¿Es todo lo mismo o hay que pensar en diferentes fenómenos? En realidad se sigue confundiendo, ¿verdad? Hoy se dice denuncié por acoso y la impronta es acoso sexual, cuando se dan más casos de acoso laboral que de acoso sexual. Los casos de acoso sexual son muy puntuales, en cambio los casos de acoso laboral en los cuales puede haber acoso sexual, ahora después si quieren les explico cómo se da, son los que más se da hoy en día en el Uruguay, ¿verdad? El tema es que cuando se reglamentó la ley de acoso sexual en el Uruguay, en la reglamentación se mezclan los conceptos. Por momentos se habla de acoso sexual y por momentos se habla de acoso laboral. Incluso hoy tenemos que la mayoría de las comisiones, que ahí en la reglamentación se pide que las empresas tengan comisiones de acoso sexual, son hoy comisiones de género o de acoso sexual y en realidad queda totalmente desdibujado el tema acoso laboral o mobbing porque no responde al género, ¿no? Ni al sexo. Yo le preguntaba a Paula, acoso laboral, mobbing es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. En realidad, para ser más específico, cuando se habla de acoso laboral, vos podés incluir acoso sexual, mobbing y violencia puntual, un acto de violencia puntual, ¿está? El tema está que es tan larga la palabra acoso psicológico laboral que tampoco lo vendría a definir que se utiliza el mobbing, pero la palabra mobbing genera un poco de resistencia porque es un anglicismo, porque está en inglés, etcétera, ¿no? Ahora, al igual que en el bullying hay un acosador, un acosado y los cómplices, los testigos silenciosos, ¿se da el mismo fenómeno? Mira qué bien como lo aprendiste, el mismo fenómeno, es la misma dinámica. Lo que tiene de distinto es que es más compleja porque se da entre adultos. Entonces, los disparadores son mucho más complejos. Si bien los más comunes, las investigaciones han mostrado que los más comunes siguen siendo los celos, las envidias, los delitos a proteger, por ejemplo, esto se da mucho en la administración pública, las reivindicaciones sindicales, yo qué sé, el que alguien ascienda, por ejemplo, a un puesto a través de un concurso, eso puede generar como disparador una dinámica de móvil. Y lo otro distinto que tiene con el bullying es que en el bullying se da entre pares y acá tenés como varios niveles, ¿no? Tenés el acoso laboral que es entre pares, sí, pero tenés el que es de abajo hacia arriba, bien, y el que es de arriba hacia abajo, descendente. Y ya en las etapas finales lo que se ve es una patología ya mixta, ¿no? De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿te referís a lo jerárquico? Claro, porque en realidad generalmente se piensa que los que acosan son los jefes, claro, ¿tá? Por un tema de poder. Y en realidad no es así. Si bien el mobbing, al igual que el bullying, es un tema de poder, ¿tá? Muchas veces el poder transita por otros lugares que no tiene que ver con el cargo específicamente, ¿no? Y muchas veces también tiene que ver con que si llega un jefe, por ejemplo, a una oficina, que empieza a mover cosas, a sacarlos de la zona de confort, a descubrir algunas irregularidades, a generar cambios, eso puede convertirlo a él en una amenaza para un depredador organizacional, ¿no? Y esto se ve muy comúnmente que lo que va a hacer es alguien va a tirar esa piedra para empezar esta campaña de hostigamiento, difamación, y va a juntar a los demás, va a decir, bueno, va a juntar esas incomodidades, ¿no? Por ejemplo, bueno, a vos te cambió las horas, a vos te sacó las horas extras, a vos te cambió la tarea, a vos te cambió el escritorio, y esas incomodidades las va a utilizar para generar este mimetismo y hacer una denuncia grupal. Esto es lo que comúnmente se ve cuando es hacia arriba, ¿verdad? Claro. Y cuando es de arriba hacia abajo, ¿puede confundirse también con las presiones laborales con las que vivimos día a día? Porque intuyo que algún jefe puede presionar quizás en demasía a un trabajador y eso también puede confundirse con el acoso de, bueno, pará. Por supuesto. Es que es una muy buena pregunta, porque una de las resistencias más grandes que hay en las empresas a abordar el acoso laboral en mobbing es justamente porque muchos trabajadores lo utilizan para quejarse de las exigencias profesionales. Claro. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? En una empresa donde hay caos, donde hay mucha burocracia, donde las reglas de juego no son claras, da lugar a que esto pase, ¿no? Un jefe que es exigente, aunque se base en las reglas y sea puramente exigencia profesional y no haya maltrato,
puede ser denunciado por acoso laboral. De hecho, hay muchos casos en el Uruguay de eso. También lo que está pasando muy comúnmente es que se le adjunta, si no logran un movimiento y una repercusión desde ese lugar para sacar a ese jefe de ahí, lo que se hace ahí sí es una denuncia de acoso sexual que tiene una impronta mucho más fuerte socialmente, claro, por todo este momento que estamos viviendo, y ahí sí, automáticamente logran separarlo del cargo. Sí, también lo cierto es que muchas veces lo que pasa es que se da una situación en conjunto, ¿no? Lo que hablábamos de estos testigos, estos cómplices silenciosos que de alguna forma, por sentido de pertenencia para un lado o para el otro, ven la situación y no hacen la denuncia correspondiente. Bueno, ahí en el trabajo se complica de otra manera distinta que el bullying, porque el miedo que dispara en el trabajador es a perder su fuente laboral. ¿tá? Y generalmente, como veíamos en el bullying, la persona que dispara esta dinámica va teniendo poder y va denigrando cada vez más a su víctima, ¿no? Sobre todo acusándola a través de mentiras o que, bueno, utilizando el daño que le va generando, que es estrés postraumático, la persona comienza a sentirse mal, a tener trastornos de memoria, de concentración, a desarrollar crisis de pánico antes de ir al trabajo o llegando al trabajo, y esto empieza a repercutirlo profesionalmente en su tarea laboral. Y va a utilizar justamente esta baja del rendimiento y este daño y este empezar a faltar y la licencia médica para desprestigiarlo aún más cuando en realidad son las consecuencias, claro, que las va a usar como causa, ¿verdad? Entonces, esa dinámica se va retroalimentando a sí misma y va logrando en este efecto mimético convencer a los demás. Y los demás, incluso en un juicio lo vemos, ¿tá? Cuando ya la persona es despedida o se va, ¿tá? Que ahí hay que tener, bueno, como mucho cuidado, yo siempre digo, esto es como un juego de ajedrez. Lo que hace generalmente es los que van a declarar que fueron compañeros de la persona, que lo conocen de toda la vida, sí, generalmente. También tienen la presión de perder su trabajo. Exacto. Y tienen que seguir trabajando ahí. Van a declarar en contra de la víctima, lo cual le genera un sufrimiento muy grande al trabajador, claro, porque si bien preserva su trabajo, en el fondo sabe que lo que está haciendo está muy mal. Y que exacto, lo está cubriendo también al... Y sí, está cubriendo al hostigador, que aparte queda ahí y que probablemente va a ir por alguno de los que queda después. Totalmente. Ahora hay una cosa que está como muy vinculada a la vieja escuela, ¿no? El hecho de que de repente se hable de mala manera, de levantar un tono de voz. Bueno, pero esto no tiene que ver con lo personal, esto es algo, es por el trabajo, me estoy enojando por el trabajo, que no debería ser aceptado. Y que creo que en este último tiempo nos damos cuenta de que hay cosas que ya no van en un ámbito laboral, ¿no? Lo que pasa que yo creo que como que nos fuimos acostumbrando al maltrato, lo que hablábamos el otro día, ¿no? La violencia psicológica, el chiste, la broma, como algo que entonces cuando no hay conciencia y no se frena, eso va como en escalada. Entonces llega un momento que hoy pareciera que tratar mal a un compañero de trabajo, claro, es lo normal. O que un jefe te hable mal es porque, bueno, no pasa nada, se enojó por tal cosa, claro, y por eso te está hablando de esta manera. Bueno, o por ejemplo... O te equivocás. O te equivocás, exacto. Y te habla muy mal. Exacto, y eso hace que digan, que aparezca el chiste, bueno, hoy no tomó la pastilla, ¿no? Pero imagínate lo perverso de esta dinámica, que a alguien que hostiga se le dice no tomó la pastilla, o sea que tiene una enfermedad psiquiátrica, ¿tá? Pero al que es hostigado se lo discrimina por tener una enfermedad psiquiátrica aparentemente porque tuvo que ir al psiquiatra y pedir una licencia. Ahí está todo el estigma de la salud mental, ¿no? O sea que es muy común en estos ambientes ya enfermos que se dé como esta disonancia cognitiva, ¿tá? De esta disociación entre, para un lado, las mismas cosas están bien y para el otro lado las mismas cosas son usadas para hostigar. ¿Se repite entre el mobbing y el bullying estos acompañantes silenciosos? Claro. ¿Hay una similitud allí, claro, entre esa sensación que genera el estoy participando pero me quedo callado porque puede apuntar para mí también? Exacto. En realidad los disparadores del silencio pueden ser muchos, ¿no? Pero los más comunes es el miedo a que vaya por mí, sí, y me haga lo mismo, y como vi que nadie hace nada, claro, no quiero que vaya por mí, ¿no? Claro. O sea, es una cuestión de sobrevivencia que la vimos mucho ahora con la pandemia, por ejemplo, claro, ¿no? Que esto recrudeció muchísimo. Y cuando hablamos de personas mayores, de gente grande, que, o sea, está viendo eso, ¿hay una diferencia entre la cantidad de personas que reaccionan? Es decir, che, pará, me parece que se te está yendo la moto, o es algo que se repite, Lo que pasa es que es tan sutil, es tan despacito, es tan socavante, es tan, que
que va como entrando en la dinámica y uno no va viendo que eso realmente esté mal. Al menos que haya una violencia muy pronunciada, o incluso una violencia física que se puede llegar a dar en algunos casos, sobre todo aunque te llame la atención entre mujeres. Pero en realidad, si no hay algo que impacte así, también ha pasado de personas, y pasa personas que denuncian acoso laboral y que son acosadas y denunciadas ellas por acoso laboral. Claro. O sea, se va como complejizando la situación, ¿no? Silvana, tú que estás metida en el tema, ¿se trabaja de forma eficiente a nivel judicial? ¿Es verdad que si hacemos una denuncia podemos llegar a tener una respuesta concreta o es algo que de repente es desestimado por la justicia y es muy difícil comprobar? Yendo a la realidad, independientemente de la utopía, La realidad es que no tenemos una legislación. Ahora, yo prefiero no tener una legislación a tener una mala legislación, porque eso empeoraría mucho más las cosas. Hoy tenemos el convenio de la OIT, el decreto 190 de violencia laboral, que ya está vigente, ¿tá? Pero el tema es, son casos que los abogados generalmente no quieren agarrar porque no da dinero y son muy trabajosos. Y una investigación que nosotros hicimos hace más o menos 3 años decía que 1 de cada 10 denuncias terminaba en una sentencia de acoso laboral. El proceso es un proceso largo, tedioso, doloroso, donde vas a escuchar un montón de gente hablando mal de ti y diciendo cosas que no son. Es muy costoso económicamente y no hay un conocimiento muchas veces de los abogados de cómo utilizar la evidencia para convertirla realmente en una prueba, ¿verdad? Entonces es muy importante en estos casos que los psicólogos, especialistas en la materia, formados en la materia, trabajen en conjunto con los abogados porque aquello en lo que ellos no ven prueba es una prueba. Claro. O sea que la víctima, ningún trabajador hable bien de ella cuando trabajó 20 años y nunca tuvo un problema, ni una marca en el legajo, es raro. Entonces hay que saber cómo ver esa perversión. Silvana, te preguntaba por cómo se trataba a nivel judicial. Te quería preguntar cómo se trataba a nivel empresarial este mobbing. Y en realidad el mobbing no se trata a nivel empresarial, se trata de ocultar. Pasa lo mismo que en el bullying. Cuando un trabajador denuncia, todas las pilas cargan sobre el trabajador que denuncia, porque pasa lo mismo, ya hay un grupo de gente contra la víctima ya está deteriorada lamentablemente cuando denuncia, entonces es más fácil cortar por ahí, ¿verdad? Bien. Entonces yo siempre les digo a las víctimas, ¿no? Que cuando están viendo que empieza un proceso, primero, guardar todas las pruebas, porque a veces cuando hay un proceso de lobby, de descanso, lo que hacen es deshacerse de las pruebas. No, hay que guardar todas las pruebas, buscar las pruebas que queden por escrito, los mails, mandar mail cuando me hacen cambios, registrar todo y después ir viendo, porque hoy en día lamentablemente la mejor opción, igual que el bullying, porque no hay prevención y porque a nivel legislativo no se llegan a las sentencias adecuadas, que dé justicia a las víctimas, termina siendo un gran problema y entonces la persona se tiene que terminar yendo, pero cuidando su imagen, porque estamos en un país muy chiquitito donde la información se traspasa y hay gente que no vuelve a conseguir trabajo. Silvana, la verdad es que nos han llovido mensajes, es un tema que obviamente nos afecta a muchísimos de nosotros, nos ha afectado en algún momento de la vida, lo hemos presenciado, lo hemos visto también en algún ser querido y necesita visualización, capaz que por ahí es el camino, o sea, a nivel legislativo no hay, de repente hablándolo públicamente, hablándolo en las empresas, se logra bueno, eso es algo, un tema justamente, ¿no? Que del bullying se ha venido hablando mucho, por suerte todos los años se retoma el tema, pero del mobbing ha habido como un silencio a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y tal vez sea un tema que hay que volver a conversar y a darle visibilidad. Totalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo, fuiste muy clara como siempre. Gracias a ustedes.